Y hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Luego de casi 3 años de lanzamiento de Halo 5 Guardianes, Microsoft finalmente nos ha dado un primer teaser de la secuela directa de esta entrega. Halo Infinite es el título de la próxima aventura del jefe maestro, y en este video vamos a cubrir todos los detalles que necesitas saber, comenzando primero con todo lo que está confirmado y dejando al último las especulaciones. Primero que nada debo aclarar que esto no es un spin-off. Este puede ser considerado Halo 6 como tal, ya que este es el nuevo capítulo de la franquicia confirmado por 343 Industries. De hecho, hace ya 4 años Bonnie Ross había mencionado que pretendían deshacerse de la numeración de los futuros títulos, y Halo 5 Guardianes era el primer paso a esta jugada con el subtítulo que le dieron. Así que no es una precuela, no está ambientado en la trilogía original, esto es el futuro del jefe maestro. El teaser como tal es una demostración en tiempo real del nuevo motor gráfico con el que están trabajando para este proyecto, el motor Desli Espacial, que básicamente es construido desde cero. Esta es una razón más que suficiente del por qué les ha tomado tanto desarrollar esta secuela. De hecho, les falta bastante por pulir, así que falta mucho tiempo para el lanzamiento de este nuevo Halo. Lo que nos permite apreciar principalmente es el regreso del arte clásico a esta nueva era. 343 Industries ha escuchado la retroalimentación de la comunidad, la cual en su mayoría no ha estado del todo a favor de la libertad artística que se tomó el estudio desde Halo 4, realizando varios cambios visuales a la estética del juego en general. Así que, tomando lo mejor de su propio estilo y de la era de Bungie, han decidido replantearse una nueva dirección en este ámbito que mantenga felices a tantos fans como sea posible. Eso se nota principalmente en el nuevo diseño de armadura del jefe maestro, cuyo breve vistazo muestra el regreso del traje negro debajo de la armadura característico de juegos anteriores, e inclusive el casco es una mezcla de diseños entre la última versión y la Mark VI tradicional, con el visor más amplio, inclinándose de hecho a la versión clásica del personaje. Halo Infinite promete algo diferente según su director de arte Nicholas Bouvier, alias Spart, que ya ha trabajado en 343 desde el 2018. Admite que han tratado de adaptar y evolucionar el arte en Halo 5 y Halo 4, pero Infinite promete algo especial, con una nueva visión de lo que es Halo, pero con sus bases establecidas firmemente en el diseño clásico. Un pequeño dato que quiero compartir es el hecho de que los Marines regresaron a Infinite luego de su nula presencia en la campaña de Guardianes. Siempre han sido un elemento fundamental de las campañas que le da un toque militar, y más aún teniendo en cuenta que parecen asemejarse a los Marines de Halo 3 y Reach. Ya extrañaba a esos bastardos. En cuanto a arsenal, no nos mostraron prácticamente nada, solo vemos a los Marines sosteniendo el rifle de batalla. Probablemente también se decidan a usar un modelo más tradicional, al igual que con el Pelican, pues a pesar de solo haber visto la cabina, por los espacios y diseño parece ser la variante D77-TC, que es la versión del Pelican utilizada en Combat Evolved, Halo 2 y Halo Wars 2. También está el hecho de que utilizaron una mezcla de Finish the Fight, soundtrack de Halo 3, para este teaser, remarcando aún más ese sentimiento de nostalgia en los fans de antaño. Este es obviamente un shooter, pero con muchas adiciones. Gracias a la página oficial de 343 Industries, sabemos que este es sin duda el proyecto más ambicioso que el estudio ha desarrollado. Sé que siempre decimos eso, pero esta vez es un hecho, con una fuerte inclinación hacia el mundo abierto, descrito como misterioso y maravilloso, inspirado por los momentos más icónicos de la franquicia para desarrollar su futuro, además de un entorno vivo y emocionante, que ofrece exploración y posibilidades infinitas de gameplay. Esto se denota por el hecho de que por primera vez tenemos fauna en una instalación de los Halos, lo cual ya estaba planeado desde la concepción de Combat Evolved, pero debido a contratiempos y problemas con el engine, la idea fue frenada, y aunque se ha intentado poner sobre la mesa de nuevo, nunca ha logrado llegar muy lejos, más allá de la pequeña escala de fauna presenciada brevemente en Reach, como los Guta y los Moa, al menos hasta la llegada de Halo Infinite, que nos presenta en esta demostración venados y algo similar a los brontoterios en cantidad. Todo esto mezclado con la presencia Forerunner habitual como centinelas resguardando el anillo. Este por fin va a ser un Halo cuya capacidad es mayor a la de las anteriores entregas, en entornos abiertos que nos recuerdan a la trilogía original, pero potenciados con más espacio. Inclusive podemos notar los efectos visuales en los terrenos como
arena o lluvia que nos muestran un posible cambio climático, además de posibles ciclos de día y noche, haciendo que todo el entorno sea verdaderamente interactivo y asemejándose así a un verdadero mundo abierto. En cuanto a multijugador, no hay nada de momento, solo una mención a Elizabeth Van Wyck, cabeza de negocios e esports de 343, lo que significa que Halo Infinite seguirá teniendo presencia en la escena competitiva con un plan aparentemente similar al de Halo 5, es decir, lanzar contenido regularmente para mantener vivo su multijugador, aunque no se mostró nada específico de esta área. De hecho, Brad Sams, el sujeto que filtró Halo Infinite unos días antes de la conferencia, nos revela que al menos de momento el plan es centrarse en el single player para tratar de lanzar el juego a finales de 2019 y en 2020 lanzar el multijugador. Como el motor es nuevo, esto podría generarles muchos problemas y errores que deberán corregir incluso durante su lanzamiento. Por lo tanto, quieren asegurarse de que su juego sea totalmente optimizado y libre de problemas antes de lanzar el multijugador para que no sea un infierno tratar de jugarlo, aunque sus planes pueden cambiar en este transcurso. También se volvió a mencionar que Halo Infinite en efecto tendrá una beta e inclusive contará con programas similares al Insider que están realizando en estos momentos para reparar la colección del jefe maestro, para de esa manera proporcionar una retroalimentación más completa y directa hacia el estudio por parte de la comunidad, aunque eso llegará en un futuro lejano. En cuanto a los detalles de la historia, no revelaron mucho, más allá de que al menos en una captura del tráiler se puede apreciar que este título se desarrolla en 2560, lo que significa que ya ha transcurrido al menos año y medio desde el final de Halo 5, un gran salto temporal, y muchas cosas pueden haber sucedido en ese tiempo, lo cual explicaría bien por qué hay tantos cambios en los diseños, y es aquí donde empiezan las especulaciones. Ya se había mencionado un par de veces que el siguiente título tendría un diseño de arte diferente. No sabemos qué clase de explicación canónica proporcionarán, pero si la historia de los creados continúa tal como la habían planteado, significa que la galaxia ya lleva un periodo significativo de tiempo bajo el control de Cortana, la cual ha estado confiscando la mayor cantidad de recursos para sus causas, lo cual es mencionado en la descripción de varios mapas de Halo 5, con el objetivo de restaurar muchas colonias y aparentemente también para obtener armamento y seguramente dejando sin recursos a sus opositores. Esta posible escasez de recursos provocaría que la UNSC y otras facciones estuvieran hurgando en los lugares más recónditos, viéndose forzados a recurrir a piezas de tecnología vieja para seguir operando. Esto explicaría por qué el diseño del jefe se asemeja tanto al de Halo 3. Recordemos que su visor fue dañado en la pelea contra Locke y posiblemente su armadura en general se ha ido deteriorando tras meses de incesante lucha. Por ende, necesitaría un cambio o una mejora. Ahora hablemos de Cortana. Muchos notaron esta escena donde el jefe aparentemente introduce un chip similar al que usaba con ella en su interfaz neural de la armadura. Esto ha causado muchas especulaciones sobre si Cortana está alineada con el jefe nuevamente, pero recordemos que esto es una secuela de Halo 5, por ende no creo que la relación con Cortana se haya restablecido como si nada luego de eliminar a millones de seres vivos e imponerse como la manda más. Así que la opción número 1 es que se puede tratar de una nueva inteligencia artificial. Tal como lo dijo Cortana en Halo 4, es posible que Jon se ha emparejado incluso con otro modelo de ella si Halsey lo permitía, y viendo la situación actual de cómo están acomodados los personajes, creo que es algo viable, pero a la vez es una conclusión muy apresurada, ya que esto es solo una demostración del nuevo motor gráfico, así que esta escena bien puede tener el único propósito de ser simbólica como uno de los muchos elementos clásicos que quisieron mostrarnos. Después de todo, nunca había un jefe maestro utilizando un chip de Cortana en Halo 5 en un desierto mientras afrontaba a un guardián. No especularé mucho al respecto en esta ocasión hasta que nos empiecen a soltar más detalles de la historia. El otro tema es la ubicación que nos muestran en esta demostración. Claramente hemos regresado a una instalación de los anillos, luego de una notoria ausencia en sus últimas entregas. Halo 5 nos dejó con un cliffhanger mostrando al menos un anillo en posesión de Cortana, y Halo Wars 2 nos muestra la instalación 09 que en teoría funciona como un reemplazo de la que destruimos en el primer juego. Ese anillo es interceptado por Cortana antes de llegar a su destino. Lo que sí está semi confirmado es que la instalación que nos han mostrado en la demo es la instalación 07. La escena de walkie talkie en el campamento tiene un mensaje en código Morse que si se traduce es una señal de auxilio que tiene las palabras Z Halo, que es la designación dada a este anillo, el cual fue descubierto por la humanidad canónicamente hablando en 2553 y desde entonces cuenta con la vigilancia completa de la UNSC en todo momento,
lanzamiento, con sus propios laboratorios y una estación espacial similar a la Ivanov, con el objetivo de estudiar el anillo y sus secretos. Debo decir que esto es una grata sorpresa. En el universo expandido de Halo, este anillo cuenta con la mejor historia de trasfondo de todos. Es el único anillo de los 12 originales y fue adaptado en los últimos años de los Forerunner para funcionar con la segunda línea de anillos más pequeños que fueron los encargados de detonar limpiando a toda la galaxia hace 100.000 años. Z-Halo fue muy importante durante la guerra de los Forerunner Flood, siendo inclusive el hogar durante un tiempo del último precursor, además de que fue adaptado a la perfección para que los humanos primitivos de aquel entonces pudieran desarrollarse en este ambiente, lo cual a su vez explicaría perfectamente por qué la flora y fauna es tan similar a la que vemos en la Tierra. Si se preguntan para qué Cortana quiere un anillo, es bastante simple. De hecho lo expliqué en un video de hace ya un par de años. En la última misión de Halo 5 podemos escuchar cómo una vez que Osiris llega a la sección subterránea del final, nuestra antigua compañera transmite un mensaje a toda la galaxia con palabras idénticas a las del didacta, pero con un agregado. No obstante, aquellos que rechacen nuestra oferta y se aferren al pasado... Está hablando de nosotros. Sobre ustedes caerá una terrible cólera. Una cólera que arderá y los consumirá. Y cuando hayan desaparecido, tomaremos lo que haya quedado y lo haremos a nuestra imagen y semejanza. Una cólera que arderá y los consumirá, y después los reconstruirá a su imagen y semejanza. Esto hace una clara alusión al compositor, ya que ese es el efecto que produce dicho artefacto que consume por completo a los individuos, conservando sus patrones neurales, su esencia, por así decirlo, para poder ser reutilizada después. Muchas de estas esencias han sido utilizadas para crear a los caballeros prometeos, pero este proceso también era aplicado por los Forerunners para construir una IA, o como ellos les llamaban, una ancilla. De hecho, este fue el método con el que 343 Guilty Spark fue creado, pues él solía ser un humano antiguo llamado Chakas, que fue herido de gravedad y para poder salvar, aunque sea su mente, utilizaron el compositor en él. Así, su mente fue preservada bajo una nueva identidad y sirviendo ahora a los Forerunners. Básicamente, el plan de Cortana es utilizar el compositor en conjunto con los anillos, ya que el disparo de ambos puede entrelazarse para así someter a los seres vivos y transformarlos en seres como ella y el resto de sus creados por la fuerza. Asumo que esto es lo que pretende debido a sus palabras en Halo 5, pero sabemos que a veces 343 nos da la vuelta y pueden irse por un camino totalmente diferente, así que tómenlo con precaución. De todas maneras, es evidente que los Halos siguen siendo el arma más poderosa de la galaxia, así que siempre habrá una lucha de poder para tratar de apoderarse de estas instalaciones y en dado caso no creo que Cortana se deba limitar únicamente a conseguir un solo anillo. Mientras más anillos obtenga, más alcance tendrá a su voluntad. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que aparezcan las instalaciones que ya mencioné. También les reitero que el jefe maestro está confirmado como el protagonista de Infinite, viviendo este nuevo capítulo de la historia a través del Spartan 117, a diferencia de su predecesor donde tuvo poco tiempo en pantalla. Aparte asegurando que pretenden hacer lo posible por cautivar a los fans, así como atraer a una nueva audiencia. Por lo tanto, podrás comprender la historia de este juego sin necesidad de haber estado al tanto del universo expandido o las entregas anteriores. Y ya para finalizar les confirmo que este juego sí estará disponible para todas las versiones de One aparentemente y también para PC, si tienes Windows 10 claro. Aunque de nuevo el mismo sujeto que filtró información asegura que Microsoft ya está trabajando en su siguiente consola cuyo nombre es Scarlett, al menos en este momento, y que cabe la posibilidad de que el lanzamiento de esta consola sea impulsado con el nuevo Infinite. No hay una fecha de lanzamiento confirmada, podría ser a finales de 2019 o inclusive 2020 debido a que tienen mucho trabajo que hacer con este nuevo motor gráfico espacial, pero personalmente puedo esperar a que se tomen su tiempo con tal de que nos entreguen una experiencia digna de portar el nombre de Halo. Sé que han llovido muchos comentarios negativos acerca de este anuncio y aunque no revelaron más allá de lo básico, me siento positivo al ver que realmente no están apresurando su lanzamiento, lo cual los llevaría a algo completamente desastroso de ser así. Yo puedo esperar por un producto de calidad y aunque eso quiera decir que habrá escasez de noticias y contenido del próximo título durante muchos meses, no pretendo dejar que eso siga influyendo en la actividad del canal. Tengo muchos proyectos en mente en cuanto a Halo y otras franquicias para expanderme, así que al menos en este canal sin contenido no te vas a quedar. Vamos a hacer más amena la espera con videos de lore como la historia de los precursores y algunas críticas.
Aún así, probablemente saquen un poco más de información en estos días, si no es que cuando este video sea publicado, así que sigan esperando bastante actividad con actualizaciones en estos días. Deja tu like si mi video te ha gustado, comenta cuáles son tus expectativas de Halo Infinite, que yo estaré leyendo con gusto sus opiniones. Dejo links de mis redes sociales en la descripción y nos vemos en el próximo video, Spartans.